Era la primera temporada como profesional de Kobe Bryant. Después de fallar 3 tiros en un partido, fue a sentarse al costado de la cancha con las manos tapándole la cara y mirando hacia abajo. La televisión lo enfoca. Y después del partido un periodista le preguntó cómo se sentía en ese momento. Kobe Bryant lo mira y le dice, no tiene nada que ver con cómo me sentía. Lo que estaba haciendo era tratando de descifrar por qué había fallado y qué tenía que hacer mejor para poder meter los 3 tiros la próxima vez. Se dio cuenta que tenía que mejorar su capacidad física, su fuerza y obviamente detalles del tiro. Eso que dijo Kobe Bryant tiene que ver con lo que voy a hablar en este video, que es el pensamiento estratégico para la mentalidad de crecimiento. En mi primera temporada como profesional en Inglaterra, en el Club Saracens, la primera vez que salí a patear, un entrenador me dijo, tenés buen pie, pateás bien, pero sos inconsistente. Yo le pregunté, ¿por qué? Porque de las 6 que pateás, 3 van a donde querés y 3 van a cualquier lado. Deberías patear las 6 pelotas siempre al mismo lugar donde querés. Eso es lo que hace que alguien sea bueno. No hacerlo una vez, sino hacerlo consistentemente. Esto me hace acordar a algo que hablé con un entrenador de pádel que se llama Rodrigo Vide, muy conocido en el Premier Padel y World Padel Tour, que me decía que la mejor estrategia y la primera que aprendió él cuando jugó por primera vez al pádel fue que siempre hay que pasar una pelota más que el rival. Parece simple, parece una tontería, pero es una estrategia que te ayuda a estar siempre enfocado en lo que estás haciendo. Eso tiene que ver con consistencia. ¿Cómo tiene que ver esto con el pensamiento estratégico? Bueno, primero hablemos del pensamiento estratégico. ¿Qué es? ¿De dónde surge? Pensemos en la historia de la evolución humana. Nosotros tenemos la capacidad de recordar y proyectar, una capacidad que se fue afinando en el tiempo hasta llegar a donde estamos hoy. Podemos proyectar ciudades, podemos construir tecnología muy sofisticada, como por ejemplo la inteligencia artificial. Todo eso tiene que ver con experiencia, recordar y volver a proyectar lo que vas a hacer en el futuro. Nuestros antepasados tuvieron que desarrollarla para conseguir alimento, para conseguir refugio. Pongámonos en una situación. Estamos en la sabana africana y tenemos la sensación de que puede haber peligro. La indicación de algún olor, de algunas imágenes, algunos rastros que vemos en el entorno nos hacen recordar que la última vez que estuvimos ahí hubo un depredador que nos hizo pasarla bastante mal. Entonces, gracias a esta información nos ponemos a resguardo, ¿sí? Y proyectamos o tenemos en cuenta que la próxima vez vamos a andar con más cuidado y no tan sueltos por este lugar. Tener encuentros con situaciones de peligro tantas veces a lo largo de la historia fue haciendo que el cerebro y por lo tanto la mente humana se vayan modificando y desarrollando esta tecnología, la de recordar y proyectar. Si lo pensamos en la manera en que la humanidad aprendió a cazar, que fue muchas veces en grupo, en conjunto o en equipo, era descubrir cuáles eran las fortalezas del animal, porque nosotros los humanos nunca fuimos los más rápidos ni los más fuertes, pero sí podíamos correr por mucho tiempo, siempre fuimos muy resistentes. Entonces, lo que pensaron nuestros antepasados fue, bueno, si tenemos que correr esta presa, no vamos a ser más fuertes y no nos conviene luchar cuerpo a cuerpo, nos conviene luchar en equipo, no nos conviene jugar de una carrera porque nos va a ganar y va a ser más rápido y la vamos a perder, pero lo que podemos es correr consistentemente durante un rato hasta que se canse y en ese momento vamos a atacar, a conseguir lo que buscamos. Podemos pensarlo también en la habilidad ya fina de cazar. Por ejemplo, lanzar un objeto hacia una presa tenía que ver también con reconocer los movimientos y calcular dónde íbamos a tirar nuestro objeto que podía ser una lanza, una piedra, lo que sea. Saber calcular tiene que ver con recordar y proyectar. En fin, todo esto que estoy contando ayudó a que se vaya agudizando el pensamiento estratégico. Conocer el terreno, conocer las fortalezas, conocer las debilidades que tenemos y también hacer lo mismo con el rival, que podía ser una presa, pero en nuestro caso, hablo porque lo que nos gusta es el deporte, es
Fortalezas, debilidades propias, fortalezas, debilidades del rival. Pensemos entonces ahora cómo podemos llevar este pensamiento estratégico a algo un poco más profundo, que es la mentalidad de crecimiento, sobre lo que vengo hablando en los últimos videos. Si tenemos la capacidad de recordar y proyectar, y tomamos como ejemplo lo que conté de Kobe Bryant o lo que me pasó en esa experiencia, en ese primer día de entrenamiento en Saracens, decimos, bueno, me gustaría diseñar el futuro. Kobe Bryant dijo, en el futuro voy a meter esos 3 tiros y para hacerlo, ese futuro que quiero, ese futuro soñado, tengo que hacer esto, tengo que hacer estos pasos. Él lo supo inmediatamente porque analizó en base a sensaciones, en base a cálculos que pudo haber hecho en ese partido, en base a otras experiencias que ya había vivido, diseñó ese futuro. En mi caso, lo que tuve que hacer es agarrar mi técnica y comprenderla, porque simplemente yo pateaba porque jugaba bien al fútbol y entrenaba en mi club, pero no tenía un método. Lo que tuve que hacer es desarrollar un método. Tuve alguien que me ayudó, un entrenador de patada, que me completó el método y me hacía ser consciente de cada parte. Como conté en otros videos, si querés podés revisarlo, hacer un proceso de una técnica, ¿sí? Hacer que se transforme en un procedimiento, te va a ayudar a comprender las partes y a interiorizarlas mejor. Es lo que llamamos aprendizaje declarativo, que es cuando puedes nombrar lo que haces. Entonces, punto 1, diseñar el futuro. ¿Cómo quiero ser en ese futuro? Sé bien específico. El ejemplo de Kobe Bryant. Quiero meter los 3 tiros de la distancia X en los últimos minutos del partido, lo cual implica precisión, fuerza y también poder funcionar bajo fatiga, porque esos tiros habían sido en un momento especial, el momento final del partido. Entonces, había varios componentes, como dije, técnica, fuerza, resistencia y hay un componente de foco. Sabemos que cuando hay fatiga el foco tiende a bajar, entonces lo que nos estamos proponiendo también es tener más foco en momentos de fatiga. Toda una habilidad que lleva tiempo desarrollar y no es de un día para el otro. Ya tenemos el diseño del futuro. Segundo, ¿qué recursos tengo para diseñar ese futuro? Vuelvo a mi ejemplo de la patada. Yo les sabía pegar a la pelota, sabía cómo hacer los pasos de aproximación, tenía cierta habilidad en la coordinación entre mis pies y mis manos. También tenía conocimiento de cómo poner la pelota, en fin, cuáles eran los recursos. Pero a eso sumémosle otra cosa más, y acá está el truco. Recursos internos. Hablé de recursos internos en cuanto a la técnica, pero hablemos de recursos internos que tienen más que ver con lo cognitivo. Podemos hablar de paciencia. ¿Tengo ese recurso o necesito fortalecer mi paciencia? Hablemos de sentido del humor que a veces ayuda para alivianar momentos de mucha tensión. Un buen caso, para los que son de rugby, conocen a Damian McKenzie, la apertura de los All Blacks, que sonríe antes de patear a los palos. Sonreír, el sentido del humor también, ayuda mucho a relajar al sistema nervioso. Entonces, descomprimir, tampoco tiene que ser desternillarse de risa, pero descomprimir ayuda cuando estás en un momento de tensión. Ese puede ser un recurso interno. Fíjate entonces cuáles son los recursos internos que necesitas fortalecer para ese diseño del futuro. Uno muy importante y fundamental, la compasión, que tiene que ver con la flexibilidad cognitiva. Es cuando tenés un error, en lugar de castigarte, aprender de ese error y tomarlo como información y reconocer que equivocarse es parte del proceso. La compasión tiene que ver con perdonarse, con perdonar a otros, pero sobre todo con perdonarse uno mismo y las equivocaciones y estar dispuesto a ver que se puede hacer diferente. Después tenés que pensar en cuáles son los pasos para hacer ese diseño del futuro. Entonces, si vos diseñaste que querés ser ese jugador o esa jugadora o ese entrenador, entrenadora, en 12 meses. Muy bien, muy lindo. Como dice Dan Carter en su libro, eso es la parte poética. Quiero ser, bueno, pero ahora hay que hacer la plomería, como dice, como completa Carter. Poesía y plomería, el trabajo duro.
Yo te voy a recomendar algo muy poderoso que a mí me ayuda mucho y que mucha gente lo usa, que es la ingeniería inversa. Desde ese objetivo vas a diseñar pasos de adelante, del futuro para atrás. Y esas van a ser tus pequeñas metas, tus escalones que vas a construir para llegar a ese lugar. Hoy estás acá y el futuro es este. Hay un trecho enorme, pero si vas haciendo escalones, vas a hacer más fácil el camino. Entonces, haciendo la ingeniería inversa, de esto, ¿qué tiene que pasar el mes anterior para que pase? Y el mes anterior a este, ¿qué tiene que pasar? Y el mes anterior, ¿qué tiene que pasar? Y así hasta llegar hasta tu estado actual. En el diseño de tus objetivos te va a venir muy bien utilizar el diario de performance del que vengo hablando. Entonces vos vas a poner cuáles son tus objetivos, después vas a hacer ese diseño de metas, de ingeniería inversa, de adelante para atrás, y lo vas a tener bien clarito al principio. Eso va a ser tu guía, tu GPS. Y después mes a mes vas a poner cuáles son los objetivos, los focos de este mes. ¿Qué tiene que pasar este mes? De eso lo hacemos todavía más chico. Vas a hacer semana a semana tus entrenamientos. ¿Qué tenés que hacer? ¿Qué tiene que pasar esa semana? ¿Cómo lo vas a practicar para acercarte a ese lugar? Una vez que vas haciendo eso, obviamente lo vas llevando al día a día. Hoy, ¿en qué me voy a enfocar? Pueden ser dos cosas. Enfocarse en dos, tres cosas es muy interesante y a la mente le encanta. Si vos al final del día completaste tus objetivos, eso es muy gratificante y te vas a dormir con una tranquilidad muy diferente a si no lo completaste. Entonces, un consejo, que tus objetivos sean siempre realizables, pero que te exijan un poquito. Si son demasiado difíciles, te vas a frustrar y vas a terminar todos los días con esa sensación de que te faltó algo. Que sean realizables, que te exijan, pero que puedas conseguirlos y los vayas midiendo y los vayas completando día a día y semana a semana para acercarte a ese gran objetivo. Otro consejo, otro paso dentro del diseño del objetivo en este desarrollo del pensamiento estratégico, podemos tomar algo más. ¿De quién puedo aprender? A mí me gusta pensar en que tengo mentores al que algunos no los conozco. Acá tengo algunos libros, por ejemplo, Dave Alred, Phil Jackson, Eddie Jones, y todos para mí son como maestros que me van enseñando cosas, algunas del juego, algunas de cómo tratar la parte mental. En este diseño de tu plan, de tu futuro, en esta manera de pensar estratégicamente, busca de quién podés aprender y qué te puede enseñar. Sé bien específico. Quizás es una habilidad que vos ves de una persona que admirás, bueno, estudiala, cómo te puede enseñar. Y si es alguien que conoces y te puede enseñar, marcale precisamente qué querés que te enseñe. Acércate y toma todo lo que puedas, porque eso te va a ayudar en el proceso. Todo eso que aprendas de tu mentor, también tómalo como un registro, porque te va a ayudar al final del día a unir el rompecabezas y vas a notar que ese diseño a donde llegaste es mucho más grande de lo que vos pensabas. Vas a aprender mucho más al final del camino de lo que pensabas en tu estado actual. Vos creías que querías llegar a un lugar y vas a llegar a un lugar que es mucho mayor. Eso es lo que se llama interés compuesto. Uno va invirtiendo en eso que quiere, pero las ganancias al final del camino son mucho mayor porque se van multiplicando entre sí. Para cerrar el video, es muy importante que desarrolles consistencia y perseverancia. La consistencia es eso que te decía antes. No tiene sentido que practiques un día sí y después por varios días no. Sé consistente con la práctica y con el registro, con estas metas que te pusiste. La consistencia hace a la excelencia. Entonces, como empecé el video diciendo, los que son buenos son los que son consistentes, practicar la consistencia es parte de esta mentalidad de crecimiento. Tener un pensamiento estratégico te va a ayudar mientras vayas teniendo tus metas y tus entrenamientos sobre los que vas reflexionando, te va permitiendo ajustar, ¿sí?
que quizás tengas que cambiar algo del día siguiente, del mes siguiente. Eso es parte de pensar estratégicamente. Saber que hay que modificar y que lo que está sucediendo afuera no siempre es como esperás, pero que sí tenés la posibilidad de adaptarte con una respuesta diferente. Esa es la estrategia. Si vos tenés una estrategia que no se adapta a las condiciones del entorno, tu estrategia es un problema. Si te gustó el video y si te aportó valor, puedes suscribirte y por favor comentáselo a la gente que creas que le puede servir, que a mí también me va a servir muchísimo.